¿Qué pasaría si un día Dios te pidiera algo completamente fuera de lo común? No un simple cambio de rutina, ni una decisión difícil, sino una orden que contradeciría todo lo que tú consideras parte del propósito de tu vida. Y si esa orden fuera, no te cases, no tengas hijos, vive solo. ¿Podrías obedecer sin entender el porqué? Suena radical, ¿verdad? Pues, eso fue exactamente lo que Dios le dijo a uno de sus profetas más fieles, Jeremías. Jeremías no era cualquier hombre. Fue escogido por Dios antes de nacer, apartado para hablarle a una nación rebelde. Él no pidió ese rol, y muchas veces lo sufrió profundamente. Pero esta instrucción específica que Dios le dio, no casarse, no tener hijos, fue, sin duda, una de las más desconcertantes. ¿Por qué Dios le negaría algo tan humano, tan básico, como formar una familia? ¿Qué propósito tenía eso? En este vídeo vamos a sumergirnos en uno de los mandatos más misteriosos y profundos de toda la Biblia. Veremos qué significaba esta orden, qué mensaje escondía para el pueblo de Judá, y lo que tú y yo podemos aprender hoy de una vida marcada por la obediencia absoluta. Prepárate para descubrir que, a veces, los no de Dios no son castigos, sino señales del cielo que revelan su justicia, su misericordia y su perfecto plan. Jeremías fue un hombre llamado por Dios desde muy joven. Su historia comienza en Anatot, un pequeño pueblo al norte de Jerusalén, y su llamado lo llevó a convertirse en la voz de advertencia para el pueblo de Judá. No era un líder militar ni un rey, ni siquiera un sacerdote influyente, pero Dios lo escogió para llevar uno de los mensajes más duros de toda la historia bíblica, el juicio inminente de una nación que se había alejado completamente de su Creador. Jeremías profetizó durante un periodo muy turbulento de la historia de Israel. Su ministerio comenzó en el año 627 a.C., bajo el reinado del rey Josías, y se extendió por más de 40 años, atravesando los reinados de Joacim, Joaquín y Sedequías, hasta la caída definitiva de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Vivió los últimos días de Judá como nación independiente y fue testigo de su destrucción, algo que él había advertido repetidamente, pero que la mayoría no quiso escuchar. El mensaje principal de Jeremías giraba en torno al arrepentimiento y el regreso a Dios. A través de sus palabras, Dios suplicaba al pueblo que abandonara sus ídolos, su injusticia, su hipocresía. Jeremías no solo hablaba de destrucción, sino también de una esperanza futura, de un nuevo pacto. Sin embargo, sus palabras eran recibidas con burla, rechazo y persecución. Fue golpeado, encarcelado y despreciado por decir la verdad. ¿Cómo vive un hombre que carga con tanto dolor, tanta frustración y tanta fidelidad al mismo tiempo? No es casualidad que a Jeremías se le conozca como el profeta llorón. Pero, ¿realmente lloraba de debilidad, o sus lágrimas eran un reflejo del corazón mismo de Dios? ¿Qué hay detrás de ese dolor que tanto lo marcó? Esa es la vida que exploraremos a continuación. Y si este tipo de contenido bíblico te edifica, te inspira o simplemente te hace pensar más en Dios, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales de la Biblia que tocan el corazón y te acercan más a tu propósito. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. En Jeremías 16, 1 y 2, Dios le da una orden clara y contundente a su profeta: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Es una instrucción que, a primera vista, puede parecer extraña o incluso cruel. ¿Por qué Dios le prohibiría a Jeremías algo tan esencial como formar una familia? ¿Acaso no era parte del diseño divino que el hombre no estuviera solo, que se multiplicara y dejara descendencia? Esta orden no fue arbitraria. Tenía un profundo significado profético. En el contexto de Judá, donde casarse y tener hijos era no solo una norma cultural sino una expresión del pacto y la bendición divina, que a un hombre se le negara esta posibilidad era un acto contundente. Dios quería que Jeremías fuera una señal viviente del juicio que estaba por venir. Que su vida reflejara en carne propia la gravedad del castigo que se aproximaba. Muchos teólogos interpretan esta prohibición como una advertencia visual. Los hijos que nacieran en ese tiempo estarían destinados a morir por espada, hambre y enfermedad, como se explica en los versículos siguientes. Dios no quería que Jeremías formara parte de ese dolor futuro. A través de su soltería forzada, el profeta simbolizaba que los tiempos habían cambiado, la esperanza de posteridad estaba rota, el juicio era inevitable, y no había futuro para una nación que había abandonado a su Dios. Además, esta orden también representaba la ruptura entre Dios e Israel. Así como Jeremías no debía formar una unión matrimonial, así también Dios se alejaba de su pueblo, rompiendo una relación que él mismo había iniciado, pero que Israel había despreciado. Era un mensaje duro, pero cargado de sentido espiritual. ¿Cómo reaccionó Jeremías ante semejante llamado?
La Biblia no registra una protesta abierta, pero conociendo su carácter, no es difícil imaginar el profundo dolor que esto debió causarle. Jeremías era un hombre sensible, con un corazón profundamente humano. Renunciar al amor, a los hijos, a una casa llena de vida, no fue una tarea fácil. ¿Cuánto le costó emocionalmente obedecer este mandato? ¿Cuántas veces sintió el peso de una soledad impuesta por fidelidad? Esa parte, aunque silenciosa, habla tanto como sus profecías. Y es allí donde la historia se vuelve aún más humana, y más poderosa. En los tiempos de Jeremías, tener una familia no era solo un deseo personal, era una responsabilidad cultural, espiritual y social. Los hijos eran considerados una bendición directa de Dios, una señal de aprobación divina. Formar un hogar era parte del legado que todo hombre deseaba dejar. Un hombre sin esposa ni hijos era visto con sospecha o lástima, como si su vida estuviera incompleta. Por eso, la orden que recibió Jeremías no solo fue extraña, sino también profundamente contracultural. Vivir sin familia lo ponía en una posición marginal, aislada. No podía disfrutar del calor de un hogar, del consuelo de una esposa, ni de la alegría de ver crecer a sus hijos. Pero había una razón de peso detrás de esta decisión divina. Dios sabía lo que venía, una destrucción inminente. En Jeremías 16, 3 y 4, el Señor advierte que los hijos nacidos en ese tiempo morirían por la guerra, el hambre y las enfermedades. No tendrían entierro ni honra. Dios, en su misericordia, evitó que Jeremías experimentara ese sufrimiento personal, privándolo de una descendencia que inevitablemente enfrentaría la tragedia. Jeremías no solo predicaba con palabras. Su vida misma era un mensaje visual, un símbolo viviente. Cada día que vivía solo, cada mirada curiosa de quienes lo rodeaban, cada comentario de quienes no entendían su situación, se convertía en una predicación silenciosa: el juicio se acerca, no hay futuro en este lugar. Su vida se transformó en un espejo que mostraba al pueblo la gravedad de su pecado y el punto de quiebre al que habían llegado. No fue el único profeta que usó su vida como parte del mensaje. Oseas, por ejemplo, fue instruido por Dios a casarse con una mujer infiel como representación del adulterio espiritual de Israel. Ezequiel, por su parte, perdió a su esposa y se le prohibió llorar por ella como señal del juicio venidero sobre Jerusalén. Estos hombres, como Jeremías, vivieron realidades dolorosas no por decisiones personales, sino por obediencia divina. Fueron herramientas vivas en manos de Dios para revelar verdades profundas. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿tiene esta orden un significado personal para nosotros hoy? Tal vez no se nos pida vivir exactamente como Jeremías, pero hay momentos en los que Dios nos llama a caminos difíciles, a renunciar a cosas buenas por un propósito mayor. Quizá hay relaciones, sueños o planes que Dios pone en pausa, no como castigo, sino como protección o como parte de un testimonio que está construyendo a través de nosotros. La historia de Jeremías nos recuerda que, a veces, el valor de la obediencia no se mide en lo que recibimos, sino en lo que representamos. Y eso es profundamente espiritual. Obedecer a Dios no siempre trae reconocimiento ni comodidad. En el caso de Jeremías, la obediencia le costó todo lo que en su tiempo era símbolo de realización personal. No solo predicaba un mensaje impopular que lo convirtió en enemigo de su propio pueblo, sino que además vivía bajo una orden divina que lo aislaba aún más. No podía casarse, no podía tener hijos, no podía participar en la vida común de su comunidad. Mientras otros formaban hogares y celebraban nacimientos, él caminaba solo, cargando un mensaje que nadie quería oír. La presión cultural debía ser abrumadora. En la sociedad hebrea, el matrimonio no era solo una decisión romántica o un proyecto de vida, sino una parte fundamental del diseño de Dios para su pueblo. Casarse, tener hijos, dejar descendencia, todo eso era parte de la bendición, del propósito. No hacerlo podía verse como una maldición o un fracaso. Jeremías vivía bajo ese juicio silencioso. A ojos de muchos, su vida era incompleta, tal vez incluso sospechosa. ¿Qué clase de profeta era ese que ni siquiera tenía familia? Pero más allá de la mirada de los demás, estaba su lucha interna. Jeremías era humano. Tenía emociones, deseos, anhelos. ¿Nunca soñó con el amor de una esposa? ¿Con el gozo de ver a un hijo dar sus primeros pasos? Es casi imposible pensar que no. Sin embargo, su fidelidad a Dios fue más fuerte que su deseo de una vida normal. Aquí no hablamos de un mandato fácil, sino de una renuncia constante, diaria, silenciosa. Su obediencia fue un sacrificio prolongado, un acto de entrega que no recibió premios ni aplausos, solo más rechazo y más dolor. Y esta parte nos toca muy de cerca. Porque también nosotros, en diferentes formas,
enfrentamos llamados difíciles. A veces Dios nos pide que nos alejemos de relaciones que amamos, que renunciemos a sueños por los que hemos orado, que digamos no cuando todo nuestro corazón grita sí. Obedecer puede significar quedarse solo, ser incomprendido, caminar en contra de la corriente. ¿Cómo se sostiene la fe en medio de ese tipo de renuncia? Aquí surge una de las preguntas más profundas de la vida cristiana. ¿Vale la pena obedecer cuando no se entiende el plan de Dios? Cuando no hay promesas de recompensa inmediata, ni garantías de que todo tendrá sentido en esta vida? La historia de Jeremías no da una respuesta rápida, pero sí una dirección clara. Si vale la pena, porque nuestra obediencia no está basada en el resultado, sino en la confianza en quien nos llama. Dios no le explicó todo a Jeremías, pero le dio la fuerza para mantenerse firme. Y esa misma fuerza está disponible para ti y para mí, cuando obedecer cuesta más de lo que esperábamos. Con el paso del tiempo, quedó claro que la vida de Jeremías no era simplemente un acto de obediencia silenciosa, sino una poderosa proclamación profética. Su soltería no fue una casualidad ni una maldición, sino una señal viviente del juicio inminente que se avecinaba sobre Judá. Cada día que pasaba solo, cada ocasión en que no asistía a una boda o no anunciaba el nacimiento de un hijo, era un recordatorio constante al pueblo de que los tiempos habían cambiado, que el gozo estaba por terminar y que el dolor se aproximaba como una tormenta. Jeremías no necesitaba levantar la voz en cada momento para predicar. Su vida hablaba más fuerte que muchos discursos. Su obediencia silenciosa, su dolor contenido, su caminar solitario eran sermones encarnados. Dios estaba usando su existencia como un símbolo visible del estado espiritual de la nación. Un hombre sin familia en medio de un pueblo que había olvidado su alianza con el Padre Celestial. Era un reflejo claro de cómo Israel se había separado de su Dios. Pero lo más impactante es descubrir que esta orden, que a primera vista parece dura, escondía también un acto de misericordia. Dios no estaba siendo cruel con Jeremías, al contrario, lo estaba protegiendo. Al prohibirle tener esposa e hijos, lo estaba guardando del inmenso dolor que habría sufrido al verlos morir en la invasión babilónica, o al ser testigo de su sufrimiento durante el sitio de Jerusalén. Dios le evitó ese quebranto. En lugar de permitirle construir algo que sería destruido, lo mantuvo a salvo de esa pérdida. Y esta es la revelación más profunda. La voluntad de Dios, aunque a veces parezca incomprensible, está tejida con amor y propósito. A través de Jeremías, Dios no solo anunciaba juicio, también extendía misericordia. El mensaje era claro. Aún en medio de la desobediencia del pueblo, Dios no había dejado de hablar, no había dejado de advertir, no había dejado de proteger. Jeremías fue una señal, sí, pero también un instrumento de esperanza. Y en su historia, podemos ver cómo incluso las renuncias más dolorosas pueden convertirse en parte del plan redentor de Dios. Aunque Jeremías perdió algo tan fundamental como la familia, lo que ganó fue mucho más grande y duradero, un propósito eterno. Su vida no fue en vano, ni su obediencia un sacrificio inútil. A través de su fidelidad, Jeremías se convirtió en un testimonio vivo del amor justo y misericordioso de Dios, y su historia sigue inspirando a generaciones a confiar en el plan divino, aun cuando no lo comprendan completamente. De esta experiencia podemos extraer lecciones que nos ayudan a enfrentar nuestras propias pruebas. Primero, la obediencia a Dios puede ser dolorosa, incluso dolorosamente incomprendida. Sin embargo, nunca es sin propósito. Cada renuncia, cada momento de incertidumbre, forma parte de un camino más amplio que Dios ha trazado para nuestro bien, aunque a veces no lo veamos al instante. En segundo lugar, a veces Dios nos dice no para protegernos de un dolor futuro que aún no podemos imaginar. Como Jeremías, que fue guardado del sufrimiento que implicaría perder a su familia durante la invasión de Babilonia, nosotros también podemos confiar en que esos no son actos de amor y cuidado divino, aunque nos cueste aceptarlos. Además, el llamado de Dios no siempre encaja con nuestras expectativas o planes humanos. A menudo nos resistimos porque no queremos renunciar a lo que pensamos que es lo mejor para nosotros. Pero la historia de Jeremías nos recuerda que el camino de Dios es diferente, y que rendirse a Él, aunque implique sacrificios, siempre conduce a un propósito más alto. Y para cerrar, quiero dejarte con una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente. ¿Y si lo que hoy te duele, lo que hoy parece una pérdida o un rechazo, es justo lo que mañana te salvará? La vida de Jeremías nos desafía a confiar, a creer que incluso en las pruebas más duras hay un diseño divino que está obrando en nuestro favor. Porque a veces, lo que parece una derrota es, en realidad, la victoria que no podemos ver todavía. Si este vídeo te ayudó a entender la obediencia desde una perspectiva diferente, te invito a que le des like y lo compartas con alguien que también pueda necesitar este mensaje. La historia de Jeremías nos recuerda que aunque el camino de la fe puede ser difícil,
siempre hay un propósito detrás de cada sacrificio y renuncia. Además, no te pierdas el siguiente vídeo que te dejo aquí en pantalla, la increíble historia de los moabitas. Ahí descubrirás otra historia poderosa que nos muestra cómo Dios usa circunstancias difíciles para revelar su amor y redención. Suscríbete a este canal para recibir más contenido que no solo informa, sino que también transforma y fortalece tu fe día a día. Juntos, podemos crecer en comprensión y caminar con mayor confianza en los planes que Dios tiene para nosotros. Recuerda siempre que Dios no desperdicia sufrimientos ni sacrificios. Cada prueba, cada desafío, forma parte de un plan más grande y lleno de propósito. Confía, porque en medio de la obediencia, aunque a veces duela, Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. Nos vemos en el próximo vídeo.